Bienvenida familia nocturna al episodio número 300 de Hablemos de lo que no existe. Hoy tenemos un episodio especial. Un episodio que nos llevó mucho tiempo elaborar porque realmente era difícil saber qué les queríamos mostrar en este episodio. Les hicimos en un sábado de sombras una pregunta. ¿Qué les gustaría en el episodio 300? Y vaya que por primera vez empecé a ver la cartita Santo Claus de parte de la familia nocturna. Y oigan, tienen deseos bien tétricos, querida familia nocturna, pero también unos estaban bien buenos. O sea, hubo gente que me dijo ¿qué te parece un maratón de 72 horas? Como si este cuerpo fuera a resistirlo. Hay gente que no lo sabe, pero ya intentamos empujar esa cuestión. Y exactamente a las 10 horas de grabación, yo terminé al día siguiente en el hospital. ¿Por qué? Por una mega contractura en toda la espalda, el cuello y bueno, fue un tema que nos llevó casi 20 días de estar llevando todos los días terapia. Entonces, desde ahí cuando me pusieron esas cantidades yo dije, pequeño, ¿será que la mitad de ese episodio la quieren que les esté haciendo desde ultratumba? Pero bueno, no se va a poder. Me dijeron que trajera a ciertas personas, que hiciéramos un episodio con ciertos invitados y la idea nos encantó. Pero para eso les estamos preparando una sorpresa muy bonita. Así es que no se iba a utilizar aquí en el episodio 300. Y fue entonces cuando el ángel que nos protege aquí en Hablemos de lo que no existe, tanto a mí como a las voces del más allá, que en este momento me acompañan, cuando ese ángel se hizo presente, me dio como un momento en el que tuve una iluminación y me di cuenta de algo que probablemente no te has dado cuenta. O tal vez sí, me lo dejas en los comentarios. Empezamos en 2022, pero para finales del año pasado éramos 350,000 personas. En este momento que estás viendo el episodio, estamos a nada, a cerca creo que de 5,000 de llegar a los 800,000 seguidores en YouTube. Estamos hablando que en menos de un año casi duplicamos de seguidores. Pero ahí te va. No solo en YouTube, en todas las redes. Nos fuimos ya a 3.1 millones en TikTok, estamos ya rumbo a los 200,000 seguidores de Instagram y estamos ya rumbo al 1,000,000 de seguidores de Facebook. ¿Por qué te digo todo esto? Más allá de decir que claro que estoy muy alegre y te doy las gracias por todo eso, porque eso sería imposible si no nos siguieras, si no nos dejaras tu comentario, si no compartieras. Más allá de eso, es porque quiere decir que exactamente del año pasado, una vez que iniciamos las fogatas a la fecha, muchas personas, por no decir la mitad de todos nuestros seguidores, nos conocen a partir de ese punto. O sea, nos conocen por las fogatas y no conocen lo que ocurrió antes en Hablemos de lo que no existe. Y cuando vi eso, dije, claro que ya sé de qué se va a tratar este episodio 300, el punto de unión entre los que ya tienen mucho tiempo, aquellos que son familia nocturna de Hueso Colorado, y todos aquellos que es la primera vez que están aquí, o todos aquellos que iniciaron a partir de las fogatas. Hay algo, hay una cosa que es parte del legado de este canal. Hay un episodio prohibido, el cual al día de hoy ya no está en línea, ya no se puede ver y ya no se va a poder ver. Pero muchos de ustedes solo han escuchado esa leyenda y no tienen ni idea ni de qué trata, ni qué fue lo que sucedió, ni por qué lo dimos de baja. Y hoy, para todos los que están desde el día 1 aquí con nosotros o desde las primeras temporadas, te voy a contar un montón de cosas en torno a ese episodio que no sabes. Y para todos los nuevos, hoy vas a entender por qué lo tuvimos que dar de baja y por qué ya no se va a volver a subir nunca. Nos tenemos que remontar al pasado. Nos tenemos que ir allá del 2022. En el 2022, la idea de duelos de historias, de fogatas de historias, ni siquiera existía. No era eso. En ese 2022, los podcasts estaban siendo un auge o estaban reventando cañón. Yo era un gran consumidor de podcasts y por estar consumiendo tantos podcasts de todo tipo, colores y sabores en varios idiomas, empecé a tener como un concepto repetido. El podcast tiene que llevar invitados y es un tipo de plática entrevista. Un tipo, porque hay unos que son muy plática y otros que son muy entrevista,
Y yo me daba cuenta que no era ni tanto de una ni tanto de otra. Traía las ideas en torno a no salir en el canal. Como ya les dije, al inicio comenzaba la voz, pero no aparecía el que ahora conocen como su narrador, César, aquí su servidor. No aparecía yo, solo aparecía el invitado, y aparecía en 3 tomas diferentes. Y como ya les he dicho, en el concepto del canal originalmente sí aparecía, pero tuvimos un error en la primera grabación. Me dio mucha vergüenza volverle a decir a Pita que nos viniera a acompañar y grabáramos otras 3, 4, 5 horas por un error que cometí. Así es que el video se fue así, y cuando vi el resultado me encantó. Y dije, nos vamos con eso. No voy a aparecer en los videos, es parte de la mística. Y varios videos después, esa voz que estaba ahí, que todo el tiempo se muteaba cuando decían mi nombre, aun cuando en el primer episodio lo dicen como 14 veces sin mutearse, pero después se muteaba y la gente empezaba a decir que quién era esa persona que estaba hablando, que quién era ese narrador, y empezaban las teorías de conspiración. En un momento u otro, se dieron cuenta que había una firma en el canal, Ice Murdoch, y empezaron a mandarme historias diciéndome, oye Ice, te quiero contar algo que pasó. Ice, me sucedieron estas cosas. Entonces, las personas comenzaron a conocerme con el nombre de Ice, y otros me decían Franco Escamilla, pero bueno, el punto es que la gran mayoría comenzaban a conocerme con el nombre de Ice, y seguía la teoría de quién era. En ese contexto, en el que ni hay duelos, ni hay fogatas, la gente apenas está entrando de esto. Para mí el concepto era traer una persona, tener una conversación y hacer un tipo de entrevista. El tema era claro, cuestiones paranormales. Y había algo por lo cual yo me motivaba mucho. Yo ya te digo que este tema a mí me llena, me gusta mucho. Todo el tiempo me mantiene así como al filo, al borde del asiento. Es algo que me entusiasma porque lo he vivido de cerca. El tema que hacía que a mí me entusiasmara tanto es que las personas que buscaba eran personas que hubieran vivido de primera mano algún fenómeno paranormal. Ahora, ¿cómo di con estas personas, que es uno de los grandes misterios del canal? Preguntando. No hay gran misterio en eso. Empecé a preguntar, como no tienes idea. Por día llegué a mandar hasta 150 mensajes entre conocidos y desconocidos por todas las redes sociales, todos los contactos que tenía, el contacto del contacto del contacto del contacto, a todos en algún momento en Monterrey, de este círculo de personas, les llegó un mensaje mío diciendo, oye, ¿no tienes alguna historia sobrenatural? Y después muchas personas diciendo, ¿quién carajos eres tú? Y yo, jaja, soy tal persona, pero tengo un podcast, ¿no te ha pasado algo? Yo ni creo en eso. Y bueno, eran de cada 100 que mandaba, a veces ni uno me respondía de una manera en la que tuviera alguna historia o tuviera algo que decir. Pero, es por eso que te digo que les preguntes a las personas de tu alrededor. Cuando yo brinco de personas lejanas a personas cercanas, comienza a haber historias, y muchas. Comienzan a responderme de manera continua personas en las que yo nunca esperé que me fueran a decir yo viví algo paranormal. Me voy un año atrás, cuando yo estoy apenas entendiendo el tema de los podcasts antes de crear Hablemos de lo que no existe. Me topo una persona en redes que también está en búsqueda de hacer un proyecto, pero no de un podcast. Quería simplemente llegar a redes. Y tenía un canal en TikTok en ese momento que le estaba pegando durísimo. Te estoy hablando que en ese momento tenía 10,000 suscriptores su servidor, y ella tenía, si mal no recuerdo, 35, 40,000 suscriptores. Y era una locura. ¿Cómo lograste hacer eso? ¿Cómo pudiste tener tantas personas ahí? Así es que, ya después de mandar tantos correos a tantas personas porque la vergüenza no es parte de lo que tengo en mi ser, le mandé un mensaje a ella y le digo, oye, disculpa, Vero Coach, veo por ahí que eres coach en cuestiones de desarrollo personal, me gustaría platicar contigo y ver si podemos hacer un tipo de sinergia. Ella se mete a mi canal, ve de qué se trata de las cosas que yo estoy haciendo, que en ese tiempo no era tema paranormal, y empezamos a echar platicada, pasarnos tips. Ella me empieza a decir las claves que está teniendo para crecer en redes, yo le digo las cosas que yo empecé a tener. Y después de un par de meses, se archiva ese contacto, no tenemos tanto diálogo continuo, ella sigue creciendo en sus redes, yo dejo los proyectos en los que estoy, y llegamos al momento de Hablemos de lo que no existe, cuando empiezo a buscar personas que son contactos cercanos. Y ahí es donde regresamos al momento en el que te estaba platicando, 2022,
estoy buscando contactos ya cercanos, porque los contactos lejanos, todos me estaban bateando y bateando y bateando, ni siquiera me conocían, no me respondían, perdía mucho tiempo. Y de repente en los cercanos, las personas comienzan a decirme historias de terror muy fuertes. Ahí, en ese momento, me acuerdo de Vero Coach y le mando un mensajito. Vero, ¿cómo estás? Yo sé que tenemos un muy buen rato de no platicar, pero fíjate que tengo un podcast y que se está moviendo. Y yo sé que es un tema que me vas a mandar por un tubo en 2 segundos, pero te lo tengo que preguntar. Vero, ¿de pura casualidad alguna vez has vivido algo paranormal? Y ella me responde que vivir una cosa paranormal, mi vida entera está llena de sucesos paranormales. Y yo dije, esto va a ser una exageración, me va a venir con algún cuento chino de el cambio personal y el cambio de mente es algo paranormal, me va a venir con algo así. Y le dije, no hombre, ya en serio, o sea, algo que no se puede explicar. Y me dice, César, mi familia está maldita. Mi familia entró en una casa que no debió haber estado y nos han pasado muchas cosas desde entonces. Y esto nos lleva pasando desde hace más de 30 años. Y yo, aquí hay una gran historia. Entonces, bueno, ya nos echamos la platicada. Ella ve un par de episodios del canal. Si mal no recuerdo, este episodio creo que es el 16 o el 19. O era el número que tenía en ese entonces. Entonces, para cuando ella logra ver el episodio, apenas había como 5 o 6 arriba. Vero ve los episodios, me dice, estoy encantada con lo que estás haciendo, claro que te voy a contar la historia, pero te tengo que advertir algo. A ellos no les gusta que yo cuente esto. Así es que mira, manito, yo le voy a entrar, le voy a echar todas las ganas. Pero de mí te acuerdas que pueden pasar cosas raras. Y yo le dije, sí, hombre, no pasa nada, tú vente y vamos a contar las cosas. Te estoy contando todo esto porque tienes que entender el contexto en el que ocurrieron las cosas que pasaron en ese episodio. Las gentes, las personas, los invitados que he tenido para hasta ese momento en el podcast, uno a uno me han estado volando la cabeza y de hecho es una expresión que ahí utilizaba continuamente porque así me sentía. Me sentía como con un techo de ideas que invitado tras invitado lo empujaban y lo destrozaban y yo, ¿de qué carajos me estás hablando? Eso jamás lo había escuchado. Y historias, o sea, hay una historia en los primeros episodios donde una chica habla sobre, que le mando muchos saludos, Betty, y ella habla sobre una pérdida que tuvo y que después, a lo largo de la vida, esa pérdida que tuvo, que era un niño, lo empieza a ver, empieza a tener contacto con él, pero el niño crece. El niño no está como en la edad en la que lo perdió, sino que está creciendo y lo ve en sueños y todo parecería que era una cuestión como mental, si no es porque un día, en un viaje de carretera, una niña de escasos 7 años, le dice a su mamá, mamá, ¿y me dejas decirle algo a la tía Betty? Y entonces, todos sabían que esa niña de repente tenía como un contacto con el otro lado, de repente veía y sabía cosas, no entendían por qué ni cómo. Y entonces la mamá voltea con Betty, la invitada del podcast, y le dice, Betty, te va a decir algo y puede ser algo muy fuerte. Si no quieres, no lo puedes, o sea, si no quieres, yo le digo que no y ya no te lo cuenta. Y Betty dice, no, está bien que me cuente, no sé qué vaya a hacer. Y entonces la niña le dice, tú tuviste un bebé que lo perdiste y es un niño que siempre te está cuidando. Y bueno, no quiero continuar, pero es algo muy conmovedor y a la vez aterrador, porque le dice que ese niño todo el tiempo está con ella y se lo describe y no le describe el bebito que perdió, le describe un muchacho que ya tiene cerca de 10 años, que es la edad que él debería de tener en ese momento. Cuando yo escucho esa historia, me reventaron las ideas, me tronaron las neuronas, entraron los fantasmas allá al hardware, entraron todo al disco duro y me volaban ideas. Persona tras persona que venía, eran más y más y más ideas. Y ahí es donde comienzan a suceder las cosas con Vero. A Vero le digo que venga y que vamos a grabar. Ella me dice, va manito, pero pueden pasar cosas, no te apures, no pasa nada, yo estoy fascinado. Todo lo que he vivido en este podcast es una fascinación tremenda, me están abriendo muchas ideas, me llevan a estar investigando cosas, a buscar personas y expertos, no solo para platicar con ellos, sino para empezar a documentarme, y estoy metidísimo, le dedico el día entero a eso. Y de repente, el día que va a venir Vero, que debió haber sido como para el episodio 11 tal vez antes, me marca a las 12 de la noche
y me dice, te dije que no quieren que te cuente la historia. Y yo, ¿qué estás hablando? Pero son las 12 de la noche. Escucha esto. Y me manda un audio en el que se escucha una persona, pero como loca, como si estuviera con muchísima, no sé, energía, violencia, emociones a flor de piel, con la cabeza vuelta loca porque se escucha una puerta de madera que está. Ese sonido que acabas de escuchar es tranquilo. Yo escuchaba puñetazos en seco de una persona contra la puerta de la entrada de mi amiga. Y le dije, pero es una persona, márcale a la policía. O sea, no te quedes ahí esperando por esta situación del fantasma. Me dice, César, tengo cámaras en la entrada y esto es lo que me están mandando. No tengo los videos, los borré. Esa cosa no tienes idea de lo mal que me dejó, porque me manda el video de la entrada y se ve la puerta donde no hay nadie y se está moviendo. Yo estoy impactado lo que le sigue. Al día siguiente en la mañana, Vero va a venir a contar la historia y me está contando. César, pasaron cosas en la noche. Todos mis vecinos alrededor de la casa los asustaron. Les tocaron la puerta, les tocaron las ventanas. Un vecino tiene ganado y una vaca que era su favorita se murió. Le mataron a la vaca. No encuentra el por qué, no sabe por qué. Yo sé que es porque voy a contar esto, pero no les quise decir nada. Bueno, yo estoy asustado lo que le sigue, porque te lo vuelvo a decir, lo que he vivido en los episodios anteriores, aun cuando yo he vivido y presenciado situaciones difíciles de explicar o que pareciera que no tienen explicación, esto sonaba muy violento, sonaba muy fuerte. El hecho de que un animalito lo desvivieran no tenía signos vitales, pero no se veía tampoco dañado y era un animalito que estaba perfectamente bien, los cuidaban muy bien. El hecho que todos los vecinos los asustaran y toda la mañana estuvieran hablando de eso, el hecho de escuchar una puerta que están toque, que algo está acosando a una persona junto a sus hijos, solo porque va a venir a contar algo, me dejó los nervios de punta y empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente si traigo a esta persona, me va a poner en riesgo a mí? ¿Va a poner en riesgo a mi equipo? ¿Entiendo en dónde estoy parado? ¿Entiendo realmente con qué tema nos estamos metiendo? Porque llega un momento en el que te vuelves insensible a esto por tener tantos invitados. Te están platicando de historias y no ocurre nada. En un episodio, que creo que fue el 3 o 4, sonaron unas cadenas dentro del estudio. Algo que como fregado lo explicas está bien, pero no deja de ser un sonido que duró 3 segundos y el día tiene 24 horas y ya han pasado casi 20 o 30 días y no se ha vuelto a escuchar. Qué bueno, que en otros se escuchó como si se movieran ropas en un closet y el closet estaba totalmente vacío. Ok, va, está bien. Pero vuelven a hacer cosas de 2 o 3 segundos. Va avanzando el día y se te pierde. Si hubiéramos visto que alguien sale del closet, otra cosa sería, pero eso no pasó. Solo se escuchaban así un par de cosillas. Bueno, todo esto que te estoy contando es para que veas nada más como un poquito mi perspectiva. Vero viene de camino a contar sus historias. Yo le estoy esperando, estoy preparando, porque en ese momento el formato era yo te cuento unas historias, tú me cuentas unas, le llamamos como el compartir o el intercambio de historias. Estoy preparando todo, estoy listo, digo, bueno, me voy a aventar y ya sobre la marcha vemos. Y cerca de 1 hora y media después, cuando se supone que Vero debería estar llegando ahí al estudio, recibo una llamada y me dice, no voy a poder llegar, me chocaron. El choque fue tan fuerte que lo tuvo no sé cuántos meses en el taller. Porque cuando fue a visitarme, ni siquiera llevaba ese vehículo, llevaba otro, y pasaron cerca de 2 meses. En este tiempo que están pasando las cosas, porque me vas a decir las cuentas no salen, porque si ven el 11, pasan 2 meses. Yo trabajaba de una forma diferente. Todos los días intentaba grabar 1 o 2 episodios. Tenía la agenda llena, me cancelaban el 90% de las personas por situaciones de agenda, pero de repente tenía hasta 15 capítulos adelante. El tema es que ahí yo no decía el número de episodios, se grababa después. Por lo cual, yo dije, apenas grabemos el de Vero, sale. Yo traía ya un batch, una cantidad de episodios grabados. Entonces, va pasando el tiempo. Vero va a volver a venir a visitarme. Te digo, para esto ya va cerca de 1 mes, porque no fue cuando vino a visitarme. Y en el camino me manda un mensaje y me dice, César, tuve que detenerme, voy rumbo al hospital, me siento muy mal. Y estuvo 3 días internada. No le descubrían qué fregados tenía, le tenían un montón de medicamentos para bajar lo que traía,
le llamó un grupo de oración, el grupo de oración estuvo velando por ella, se regresa a su casa y bueno, yo dejo de tener contacto con ella por una semana por situación de darle su espacio por lo que está viviendo. Y después me dice, es que no quieren que te cuente la historia, pero ¿sabes qué? No me voy a dejar. Y un mes después es cuando me viene a visitar. Ese día que me viene a visitar, yo tengo los pelos, pero ya de gallina, los tengo ya, toda la piel de gallina, tengo todos los pelos que están así como que piloerectos, pero estoy tenso, estoy nervioso, han pasado cosas muy raras, esos golpes, lo de los vecinos, lo de la vaca, el choque, la enfermedad. Y esta chica cuando habla del tema, transmite algo en su voz que es es algo fuerte. Lo que viví es algo que sí nos afectó. Yo, por mi cuenta, te debo decir que debí haber escuchado las señales. Ahí parecía que aun cuando la estaban deteniendo para que no contara, por mi cuenta, parece que desde lo alto me estaban diciendo, no te expongas todavía, no es momento, o no expongas esto. Y no lo escuché. La verdad es que no lo escuché. No, también este tipo de cosas son interpretativas, entonces no te puedo decir que me lo dijeron textualmente, porque si hubiera sido textualmente creo que sí le hubiera hecho su caso, pero era interpretar los signos. Ya eran 3 cancelaciones. Ya estaban pasando cosas raras. Y las cosas no se detuvieron ahí. Siguieron antes de la grabación. Vero llega al estudio. Cuando llega, yo traigo todo un plan. Tengo que hacer que ella se sienta a gusto, tengo que hacer que se sienta en confianza, y todo eso es para que ella no se sobrecargue, no traiga cosas malas en la cabeza, porque Vero vive muy lejos, y si se va a su casa de aquí, toda nerviosa, toda ansiosa, puede tener algún tipo de accidente, porque las grabaciones a veces duraban ahí hasta 6 o 7 horas. Eso significa que comenzamos ese día, si mal no recuerdo, 11 de la mañana, y vamos a terminar después de las 5, 6 o 7 de la tarde. Iba a estar oscuro y podía tener un accidente. Entonces eso hacía que desde el momento 1 yo estuviera cuidando a mi invitado y yo les decía, hoy aquí estamos en un lugar de confianza, aquí vamos a estar platicando bien a gusto, lo que no quieras decir no lo digas, y después de que me dices algo no quieres que salga, avísame y con todo el gusto del mundo yo lo doy de baja del canal. Y bueno, les daba todas las confianzas porque yo estaba muy agradecido que vinieran a contarme algo que era desde el fondo del corazón. Todas esas ideas las traigo en la cabeza, eso se lo tengo que decir a Vero. Abro la puerta del estudio, Vero está afuera, y entonces cierro la puerta y me dice, qué bonito perrito tienes. Y yo me le quedo viendo y le digo, perrito, ¿cómo el perrito que viste? Yo no tengo ningún perrito. Y me dice, era un perro güerito, grandote, muy bonito, y se empezó a subir por las escaleras al segundo piso. Ese lugar no tiene segundo piso y no tiene ningún tipo de escalera. Y dije, en la torre, está alucinando. Entonces yo empiezo a tener cuidado de decir, ok, puede ser que traiga algún efecto de un fármaco o algo, porque acaba de ver algo que no está. Empezamos a platicar afuera del estudio. Yo estoy revisando un poquito de signos y la veo muy alterada, diciendo cosas incoherentes o así. Pero no, estamos platicando de 1000 cosas y de hecho en un ritmo de conversación bastante a gusto, de todo. Desde el coaching, temas de política, cuestiones de economía. Ahí estábamos en una temática todavía como apenas post-pandemia. Entonces se respiraba un mundo de mucha tensión. Y estábamos desahogando los 1000 temas, como te digo, con tus proyectos, que yo en el mío, que bla, 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 bla. Abre la puerta, voltea a la derecha y dice, ya sé por qué no me dijiste del perro. No tienes perro y no tienes escaleras, ¿verdad? Y le digo, no. Chingado, César. Dice, no sé que le estamos abriendo las puertas, pero pues vamos. Nos metemos al estudio, nos sentamos ahí, tenemos una conversación de 30 minutos para bajar ese preámbulo que se acaba de dar bastante extraño, y empezamos la plática. A partir de este momento, te voy a contar lo que Vero nos cuenta en el episodio, de qué se trató, qué es lo que vino a decir ella, ese episodio maldito, el episodio que nadie puede escuchar, de qué se trataba. La historia de Vero es una historia súper compleja. Es una historia que tiene 30 años, pero 30 años de actividad. Así es que yo te voy a dar como los puntos importantes que me dijo en la historia, pero no como me los contó. Tuve que volver a escuchar todo, porque tenía un backup de audio. Y lo tuve que escuchar varias veces, porque me di cuenta
que cuando lo grabamos estábamos tan mal los dos que llegaba momentos en que la, digamos, conversación perdía el sentido por completo por lo que estaba pasando mientras grabábamos. Este es el orden de la historia, esto es lo que Vero y su familia vivieron. Vero, hace más de 20 años, es la hermana mayor y tiene una hermana que es la hermana en medio y una hermana menor. La hermana menor tiene un carácter de los 1000 demonios. La hermana menor se siente la mamá de todas, inclusive de su propia madre. Y ella, a sus escasos 15, 16, 17 años, es una chica que va y está dando órdenes, se mete en los asuntos que nadie la llamó y tiene un instinto como maternal protector que estaría muy bien si fueran sus hijas, pero no, al no ser sus hijas, es la pestada. No la quiere ni de cerquita y apenas se acerca, mira, todos le sacan la vuelta. La hermana de en medio es una hermana, como todo hermano de en medio, como que tiene a veces una personalidad difusa, distinta, muy diferente a las otras dos. Esta chica, por alguna extraña razón, todo el tema de lo paranormal, desde muy pequeña edad le llamó la atención. Mucho, porque estoy hablando mucho al punto de obsesiones. Entonces, tiene cosas en su habitación. Tiene un cráneo que le pone pestañas y le pinta los labios. Tiene ropa de arqueta y tiene muchas cosas con las cuales ella es el patito feo de la casa, porque en esa casa tienen una tradición cristiana muy marcada. Vero es la mayor, pero no es, digamos, la hermana que busca cuidar a los demás. Ese lugar ya está cubierto por la más chiquita. Vero vive para ella, le está pasando a gusto, está en una situación muy difícil a nivel familiar, hay muchos choques, mucha guerra interna, y ella está en un punto de su vida en lo que quiere es conocer personas, un poquito de fiesta, porque tiene demasiadas responsabilidades en la escuela. Es una tipa, una chica sumamente inteligente. Es aparte muy aguerrida y bien entrona en todo. Así es que en las noches, mira, a ella le encanta irse de antro, ir a tomar con los amigos, desaparecerse toda la noche si se puede de casa, pero sus papás son muy estrictos. Papá y mamá los tienes que estar engañando todo el tiempo para que te salgas de la casa, porque si te guías bajo sus normas, mira, la hora de dormir es a las 9 de la noche. Y salir solo en sábado, y si te portaste bien toda la semana, que tengas 20 años, ¿eso qué le importa a mamá y a papá? Entonces, es un tipo de contraste por el ambiente que se vive ahí en esa casa. Papá está metidísimo en su negocio. Cuando está en la casa es de pocas palabras. Mamá es ama de casa y todo el tiempo está ahí. Y se mete en la vida de todos. Con las mejores intenciones, sí, pero todos, ya cerca de los 20 años, la sienten muy invasiva. Inclusive a la segunda mamá hay ahí un choque medio interesante. Este es el contexto general. En esta familia, que en estas edades es donde van a vivir las cosas más fuertes, necesitamos hacer que regresen en el tiempo unos 4 añitos. 4 añitos, cuando Vero estaba en la preparatoria, todos se tienen que mudar. El negocio de papá acaba de tener un boom tremendo, tremendo. Le está yendo increíblemente bien. Él está moviendo todo el tema de porcelanatos, de cuestiones de lavabos, pisos, este tipo como de piedra que se utiliza para adornar en las albercas. Todo lo que se estaba haciendo ahí se volvió una moda y cuando antes tenía ventas más o menos, ahora está vendiendo todo. Le falta capacidad y eso hace que crezca en cantidad de personas, tenga más locales, haga más tratos comerciales y les genere una fortuna de la noche a la mañana. Lo que hace que el señor lo primero que haga es, quiero comprar una casa grande. Y aparte la casa, no va a ser cualquier cosa. Porque yo, si tengo este tipo de negocio, quiero que en mi casa se note. Así es que los suelos de un lujo tremendo, las mesas de un lujo tremendo, los lavabos de un lujo tremendo, todo en esa casa era súper lujoso. Pero bueno, estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Ellos se mudan a la casa, llegan a la casa y empiezan a tener contacto con los vecinos cuando el papá está tomando nota de todos los cambios que quiere que pasen en la casa. Cuando tienen contacto con los vecinos actúan muy raro con todos ellos. Te vuelvo a decir, estamos hablando de una Vero que va rumbo a los 20 años y una hermana menor que todo el tiempo se hace pasar por la mamá y una hermana de en medio que la mayor parte del tiempo expresa que está coqueteando con artes oscuras que le interesan,
pero a veces se lo guarda en el corazón. Papá toma nota de los cambios de la casa y los vecinos actúan de manera extraña. Ya van 3 veces que escuchan la misma frase. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno que una familia está viviendo en esa casa! Es la misma frase por 3 vecinos. ¡Qué bueno que una familia esté viviendo en esa casa! Pues ¿quién más viviría en esta casa? Es una casa enorme. Así es que después de 3 o 4 de esas frases, van y se presentan con una vecina y le dicen: vecina, ya van varias veces que nos dicen esto está muy extraño, nos están haciendo sentir incómodos. ¿Qué pasa? Y es ahí donde les revelan algo nada agradable. ¿Sí saben quién vivía en la casa que ustedes compraron? Pues no las vendió por medio de un broker, de una persona que hacía contratos y ya. En esa casa se hacía brujería, vivía una bruja, una señora sola. Entonces nos da mucho gusto que ya no venga gente extraña a vivir aquí. Y qué bueno que están viviendo ustedes. ¿No les ha pasado algo? Y se queda viendo la mamá así como: ay, no seas ridículo ustedes y sus supersticiones, porque aunque son parte de una familia cristiana, digamos que las cosas sobrenaturales no tienen por qué estar ahí en el marco de creencias. Son personas muy trabajadoras y creen en cosas tangibles y no han tenido vivencias de ese tipo hasta ahí. Es entonces cuando el papá, que se entera de esta historia, les da un reporte. Chicos, nos vamos a otra casa que acabo de comprar en otra parte de Monterrey, y esta casa la voy a poner en remodelación completita porque quiero que sea la casa de mis sueños. La familia lo acepta, se van a la zona de Mitras y empiezan a pasar cosas. La zona de Mitras es una colonia muy antigua en Monterrey, que de hecho muchas de sus casas tienen muchas historias muy macabras, apariciones, movimientos, sombras, ruidos, cosas extrañas. Es una colonia muy, muy antigua. Bueno, en la casa en la que se van de Mitras, comienzan a vivir por primera vez el tema de lo paranormal. Están todos en una cena cuando escuchan que en el segundo piso hay unos pasitos. Esos pasitos no corresponden a ninguna mascota porque no tienen, a ninguna de las hijas porque todas están ahí, a ninguno de los padres porque también están ahí en la cena. Entonces voltean al techo porque no entienden qué sucede, van siguiendo el sonido de los pasitos, escuchan cómo se mete en el cuarto de papá y de mamá. Papá y mamá voltean a verse con una cara de pocos amigos. Entonces escucha un portazo, pero un santo portazo, como si fueran a tumbar todo ahí del trancazo, y después de ese portazo se empieza a escuchar lentamente cómo se va abriendo la puerta, y en el momento en el que se va abriendo, se empiezan a escuchar unos pasitos que entran en otra habitación, y se cierra la puerta de un portazo tremendo otra vez. Entonces el papá ya no soporta eso, se para de la mesa, va para arriba y simplemente baja pálido. ¿Qué fue lo que vio? Según él, nada. Son puros inventos, son puras ideas. Ha de haber sido el viento. El viento se transformó en pasitos. El viento cerró la puerta de un santo trancazo que casi te tumba todo el marco, y el viento está girando la cerradura para que abra lentamente. ¡Qué viento tan tremendo ha de ser ahí! Y eso es lo que está pensando toda la familia, pero mira, después de tremendo susto, todos se callan la boca. Se quedan ahí viéndose unos a los otros, se compran el cuento de papá, se van para arriba, todo tranquilo. Eso hace que ni siquiera estén terminados todos los arreglos de la casa, cuando el señor ya está yendo a ver qué tal van las cosas, porque en el primer momento en el que se pueda vivir en la otra casa, ahí se va a vivir a gusto. Va a hacer las revisiones de las remodelaciones. Y es entonces cuando una vecina viene corriendo y le dice: oiga, ya vi que están remodelando la casa. Por favor, en la parte del patio, ya ve que tiene ese claro grandote de cemento, ese espacio grande como ese cuadrito en el que está justo al centro. Y dice: sí, ya les dije a mis empleados que lo tumben. No, por favor, no lo vayan a tumbar. No, discúlpeme, pero pues es parte del proyecto de remodelación. Le dice: venga por favor a hablar conmigo. Le tengo que decir algo, no se lo quiero decir aquí enfrente de sus muchachos. El señor está pensando, se los va a revelar después a la familia, que la señora tiene miedo que por tanto martillazo y traqueteo se vaya a fracturar alguna estructura de su casa. Pero como el señor también le conoce la construcción, dice: no importa lo que me diga, yo le voy a decir que está bueno y voy a hacer lo que yo quiera, y yo sé que no le va a pasar nada. Así es que bueno, pues que se aguante la señora. Se aleja de las personas que están trabajando en la remodelación de la casa, y entonces la señora le dice: debajo
de ese pedazo de cemento hay una estrella de 5 picos. Ahí la señora hacía brujería y sacrificios. Yo le digo, señor, porque yo no creo mucho en esas cosas, pero que no le ande picando ahí las patas al diablo, porque si llega a quitar esa cosa, para mí que le va a estar abriendo las puertas a lo que la señora dejó ahí abajo. Este señor escucha eso y no lo puede creer. Acaban de pasar cosas en su casa. Le están contando de una bruja o de sacrificios y de cosas de ese tipo, y está su cabeza revolucionada. Cuando se empieza a escuchar un escándalo en el patio, se mete corriendo a la casa y están parte de los trabajadores en el patio, alejados de un pozo que se hizo justo al lado de este claro de cemento, y adentro de ese pozo acaban de descubrir 3 o 4 botes, uno de café, un par de vidrio, uno de plástico, y adentro tienen desde fotos, animales desvividos y amarrados, clavos, sustancias y demás. La palabra que escucha repetida de los labios de todos los trabajadores una y otra vez: brujería, brujería. Y la mitad de los trabajadores apenas dicen eso, se están santiguando, se besan la mano, se alejan de ahí. Al día siguiente, esos trabajadores, ninguno está de vuelta en la casa. Este señor, o por prudencia o por miedo, o simplemente porque lo consideró ya no tan conveniente, les dice que dejen de escarbar, y ese claro de cemento nada más lo expande. Ya no lo tumbó, ya no le metió mano, y simple y sencillamente eso le trajo tranquilidad. Todo eso aceleró la obra, y ahora la familia, antes de que termine la remodelación, ya están viviendo en la casa. Y es ahí, cerca de un mes después, que están viviendo en la casa con todas estas remodelaciones, con estos baños que, bueno, todavía hay uno en la planta de abajo que no está terminado, pero los baños de las niñas, no, los baños de las niñas son una cosa preciosa. Tienen un lavabo de mármol, hermosísimo, carísimo. Las niñas no le dan el valor que tienen, pero eso sí, el baño se ve muy bonito, se ve muy moderno. El tipo de espejo que tiene no tiene marco, nunca lo han visto en otra casa. Aparte, el acabado de las esquinas hace que parezca casi como si fuera un diamante. Ellas no saben de piedras preciosas, pero eso se asemeja mucho a una casa de una princesa, y el resultado les gusta. No tendrán una cuestión como de gustos desarrollados, pero qué buenas experiencias están teniendo en esa casa. Bueno, eso hasta que en una noche comienzan a escuchar los gritos de la hermana de en medio. Gritos desesperados. Por favor, ayúdenme, alguien venga, ayúdenme. Y empieza a toser. Cuando llegan a la habitación de la chica, la habitación está llena de humo. Abren la puerta a patadas del baño y encuentran a la chica tirada y el lavabo de mármol prácticamente deshecho en ruinas, porque al centro hay una llama y todo lo demás está totalmente quemado. ¿Sabes algo muy extraño? Que durante años el señor, de repente, cuando tiene conversaciones consigo mismo, dice: pero es que el mármol no se quema así. Y el señor conoce de ese tema. El señor se dedica a eso. La historia que van a escuchar después de esta chica es algo que hace que la relación entre todos empiece a resquebrajar un poquito, lo suficiente para generar una fisura que con los años va a hacerse cada vez más grande. Ella les cuenta algo que Vero también sabía porque participó un poquillo. Resulta que en esas semanas en las que estuvieron viviendo ahí, antes de irse por las remodelaciones, un día esta chica trajo un tablero Ouija. Cuando trajo el tablero Ouija, en la noche, cuando no estaban papá y mamá, se pusieron a jugar las dos. Y estuvieron juegue. Una tontería. Al día siguiente Vero se sintió tal culpable que le dice: no, ¿sabes qué? Deshazte de esa mugre, tírala, quémala, hazle algo. Y ya. Pero después de eso, su hermana de en medio, la chica del lavabo incendiado, la que estaba ahí tirada, la que pedía ayuda, ella comenzó a buscar acerca del tarot. Y era una palabra que no se utilizaba en la familia, pero algo la llamaba y quería entender del tarot. Y comenzó a preguntarle a amigas de la escuela. Ya para entonces creo que está pisando la preparatoria o final de secundaria, y está preguntándoles, y resulta que la mamá de una amiga conoce del tema y desde ahí empieza a aprender un poquito, empieza a conseguir información de revistas, empieza a contactar con brujos y brujitas y le empiezan a enseñar de varias cosas. Desde ahí,
En este tiempo, no se había dado cuenta la familia, porque esta chica muchas veces no estaba en casa. No se había dado cuenta que tenía un negocio clandestino. Resulta que el papá de otra amiguita era dueño de unos locales comerciales. Y la amiguita le dijo al papá que por favor le diera un local, que quería iniciar un negocio. Y el señor, entusiasmadísimo por tener una hija comerciante, porque él era así, le dijo que dijo que era un negocio en compañía de sus amigas, que ya estaba todo planeado, que iban a leer las cartas y que les iba a generar un dineral. El señor al final, con mente de comerciante, dijo: mira, si te va a generar dinero, va. Le pone una renta ridícula, les presta el local y él aparte se permite estar ahí continuamente para estarlas vigilando que no les pase nada. Oye, y es muy extraño porque ese negocio clandestino empezó a dejarle sus buenos centavos a esta chica, porque ella cuenta que tenía filas de personas. Acertaba el 100% de las veces. Y era algo muy extraño, pero la gente volvía a ir, la recomendaba. En nada, o sea, porque fueron en 2 meses. En 2 meses tenía un montón de clientela. El tema es que eso la llevó a querer más cosas, quería saber más. Magia, invocaciones. Y entonces se topó con un pequeño tema: los amarres. Consiguió una vela roja con la forma de una persona, consiguió un alambre, consiguió un hilo rojo, un par de clavitos, miel y otras cositas que le pidieron. Y entonces, un día, pensando en que simple y sencillamente iba a prender una velita, se fue al baño, puso una base de cartón sumamente grueso. Antes de eso, lo llenó un poquito de agua. Sobre eso, puso la estatuilla roja, la encendió y lo único que vio es cómo en lugar de una flamita se hizo un torbellino de fuego que consumió la vela en segundos y comenzó a incendiar todo a su alrededor. Esa cosa de ahí era una vela. Era una vela, porque volvió a ir al local en varias ocasiones y las velas se las prendían enfrente. No le dieron algo con cosas flamables. Lo que pasó ahí no tenía sentido. El problema es este. Vero llega a la conclusión que es a raíz de estas situaciones, el estar experimentando con los temas del tarot, el haber jugado la ouija en la casa y aparte de eso que hizo en el amarre que no sabe exactamente qué fue, que despertaron las cosas que estaban dormidas en el patio, porque a partir de ahí la vida de esa familia es una pesadilla. Son muchos años de sucesos los que vivieron. No te voy a contar todos, pero te voy a contar de los más fuertes que vivieron. Lo primero es que esta hermana del medio un día le revela que tiene mucho miedo. Tiene miedo porque hay algo que vive en su closet. Ella está acostada y ya van varias ocasiones que pasa lo mismo. Ella tiene una pelotita de golf, una pelotita que se la dio el novio por alguna situación. Un día llega a su habitación justo antes de dormir, la ve arriba de la cama, la toma, la avienta y ve cómo la pelotita cae al piso, comienza a rebotar, cae cerca del closet y se detiene. Se acuesta en la cama, se tapa y es entonces cuando comienza a escuchar que el closet se abre lentamente y la pelotita vuelve a cobrar vida, gira para adentro, se mete en el closet y después de unos segundos la puerta se va abriendo más, lo suficiente para que algo que ya no logra ver qué es, lo aviente a esa pelotita desde adentro del closet y llegue girando justo al lado de ella, abajo de la cama. Cuando ella ve eso, siente algo en la habitación. Algo le está viendo, algo le está observando, algo le está cazando. Y el miedo es tal que por primera vez, después de esa situación, de todo lo que se estaba quemando, pega un grito, brinca de la cama, sale corriendo y llega directamente con Vero, la chica que vino a contarnos estas historias, y le dice: por favor, hermana, déjame dormir contigo. Y él le dice: sí, vente para acá. Se acuesta con ella y por respeto, porque ella la vio muy asustada, no le pregunta qué pasó. Al día siguiente en la mañana: ¿qué fue? ¿Qué te asustó tanto? Le cuenta el suceso de la pelotita y le dice: ¿es la primera vez que te pasa? No, pero ayer se sintió más feo. Ayer se sintió que había alguien ahí y alguien que no era bueno. Vero le dice: oye, yo te tengo que preguntar algo.
¿qué onda con eso del tarot? ¿Qué onda con eso de que tienes tu negocio acá clandestino y que estás leyendo cartas? ¿Qué pasó con eso? Y le dice, es que ya no estoy haciendo eso y yo creo que por eso me están persiguiendo. Entonces Vero le dice, a ver, explícame. Primero, ¿cómo lo aprendiste? Y después, ¿por qué dices que te están persiguiendo? ¿Quién? Y la hermana le dice, yo no aprendí a leer tarot, pero la primera vez que barajé las cartas para una persona, ni sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando volteé la primera carta, una voz me dijo aquí en el oído, hasta sentí su aliento, y me dijo qué decirle a la otra persona. Se lo dije, la otra persona estaba sorprendida y me empezaron a recomendar uno tras otro. Resulta que lo que decía, todo se cumplía, todo era verdad. Pero yo no sé quién me lo decía. Después en mis sueños comenzaron a hablarme y empecé a tener sueños horribles. Las voces se volvían cada vez como más despreciables, más malvadas, hasta que decidí que ya no iba a hacer eso, que esas cosas que me estaban hablando no eran buenas. Y entonces empecé a amanecer con rasguños y moretones. Y le muestra a Vero y la espalda, las piernas, los brazos, todo lo tiene moretoneado y con rasguños. Continúan las situaciones en la casa. Una reunión de amigos, chicos de facultad y chicos de preparatoria, una reunión grande. Están todos en la sala viendo una película, cuando de repente se va la luz y vuelven a escuchar unos pasitos que tenían ya un muy buen tiempo que no escuchaban. Los pasitos van de la habitación de los papás a la habitación de la hermana del medio. Cuando llegan a esta habitación, cierran la puerta de golpe y se comienza a escuchar cómo están moviendo cosas adentro de la habitación de la hermana. Todos se asustan tanto que mejor se salen de la casa. Cuando sale el último, las luces se prenden. Un día, Vero está en la planta alta y comienza a escuchar que su mamá la llama desde la planta baja. Vero, ven para acá. El tema es que son cerca de las 12 de la noche. Y su mamá normalmente es una persona que respeta mucho el sueño de los demás, que es un poco más discreta, que cuando llama la atención, porque sí lo hace seguido, es por la mañana y cuando no está perturbando a otra gente. Es raro que le esté hablando así. Para la tercera vez que la mamá dice eso, Vero le responde, sí, hombre, ya voy. Empieza a caminar a las escaleras para ir a la planta baja y entonces una mano la toma del hombro y la detiene y es la voz de su mamá que le dice, no vayas para allá, no soy yo. Vero se queda asustada lo que sigue y ese día se decide quedar con mamá a dormir en su habitación junto con mamá y papá, a pesar que ya es una adulta. Dice, no, es que era imposible. O sea, te sentías invadido, sentías que esas cosas todo el tiempo te querían volver vulnerable. En una ocasión, está su nana. Tienen una nana, especialmente para la hermana menor, que es una mamita en potencia. Pero esta mamita en potencia, esta niña que se siente mamá, no deja de ser una menor en ese tiempo. Y en ese tiempo que es una menor, que tiene la nana también es una chica que es el aseo de la casa. Y entonces ella llega, Vero, junto con sus dos hermanas, están en la planta baja. Cuando llega esta chica, les dice que va a ir a la planta alta para arreglar las cosas. Vero le dice que está bien, que se va a quedar con sus hermanas abajo. Escucha cómo va subiendo las escaleras. Escucha cómo corre todo el pasillo hasta llegar al cuarto de la hermana, que es el cuarto más desordenado. Y cuando entra, después de 5 minutos, pega un grito y baja corriendo las escaleras. Y les dice, a ver, ustedes ya saben que a mí no me gustan las bromas, no me gusta que me estén asustando, no me vuelvan a hacer eso. Y Vero le dice, no nos hemos subido, yo estoy aquí con mis hermanas, no sé de qué me estás hablando. Me dice, es la Camila. La Camila es este cráneo que te dije, que tiene pestañas largas, labios pintados, y que ella, la hermana, lo puso en un pedestal para que parezca que está así empalado. Bueno, resulta que cuando ella entró en la habitación, no estaba la Camila. Y después de estar arreglando un par de cosas, la Camila estaba arriba del pedestal, por eso se asustó. Entonces Vero le dice, ¿pero qué pasó con la Camila? Le cuenta lo que te acabo de decir. Bueno, vamos para arriba, porque a mí me suena que esto es una mentira. Suben, la Camila está en el pedestal. Entonces la agarra, la lleva al baño, a este cráneo, lo mete en el baño, cierra la puerta del baño y le dice, listo, ya está, ya la guardé. Se sale Vero y al instante suena el grito. Afuera del baño, justo en la entrada, está la Camila. Y Vero le dice, ¿estás jugando conmigo?
Y la chica que se la aseo le dice, no, te lo juro que te fuiste cuando volteé y estaba ahí. Pero eso no puede ser cierto. Dice, a ver, dámela. Agarran a la Camila, abren el closet. Este closet es un closet especial en el que tienen llave porque guardan cosas importantes. Lo meten en el closet, cierran la llave y entonces esta chica empieza a hacer el aseo. Después de 10 minutos, pega el grito, sale corriendo y dice, ya no puedo estar aquí. Vero se mete en la habitación. Arriba de la cama de su hermana está la Camila. Ella está viendo eso y le dice, ¿tú la sacaste? Y dice, el closet está cerrado, tú traes la llave. No la pude haber sacado yo. Vero está asustada, se sale de la habitación, no entiende qué está pasando, va caminando por el pasillo y de repente algo la hace voltear. La Camila está justo en el pasillo, viéndola directamente a ella. Vero está asustada. Voltea a la Camila, les dice a las hermanas que va para abajo, voltea hacia el pasillo, comienza a avanzar para llegar a las escaleras y entonces algo la hace voltear. La Camila ya avanzó más de 10 metros, va casi medio pasillo. No hay nadie ahí, nadie la está moviendo. Parece que la Camila, algo invisible la levanta, la acerca a Vero, la baja, porque quiere decirle que sí, que está ahí, está presente y no lo pueden detener, ni con puertas, ni con llaves, ni con nada. Vero comienza a caminar más rápido hacia las escaleras. Y es entonces cuando algo sucede, una sensación extraña, como algo que está muy cerca, y cuando voltea, la Camila está a escasos 3 pasos de ella, justo en el pasillo, viéndola directamente. Y dice, te quiero decir esto, César. Cuando te digo que me estaba viendo, es que realmente ese maldito cráneo parecía como si tuviera ojos y me estuviera dirigiendo la mirada. Es una sensación espantosa. Yo bajo corriendo las escaleras, muerta de miedo. La chica que hacía el aseo se fue de la casa. Le marco a una tía porque no sé qué hacer. No tengo la menor idea de qué haces en este caso. Le digo lo que está pasando. Y a ver, ¿cómo te explico que mi tía, viviendo en el otro extremo de la ciudad, en menos de una hora, está en mi casa junto con 2 pastores de la iglesia? Los 2 pastores comienzan a hacer oraciones y esto no me lo contaron, esto yo lo vi y lo vieron mis hermanas, lo vio mi tía y lo vieron los pastores. Puertas y ventanas, todo lo que tuviera algo que se pudiera mover de madera, comenzó a golpetear al mismo tiempo en la casa una y otra vez hasta que se callaron la boca. Después de eso, en la casa bajaron las actividades un poquito. Después de ese tiempo en el que dejaron de pasar cosas, las cosas regresaron para peor. Lo primero fue una situación que dejó a Vero tan nerviosa que ya no podía estar tranquila en esa casa. Ella se supone que debió haber llegado a las 10 de la noche a su casa según el trato con sus papás, pero eran cerca de las 2 de la mañana. Así es que hay un portón muy grande que hace un ruido tremendo en la casa y ella, con alguna habilidad o poder especial, lo logró mover de tal manera en la que no generó sonido alguno. Lo cerró sin que generara un sonido alguno, entró a la casa de puntitas y, oh por Dios, se dio cuenta que la mamá le había dejado una trampota. Hay luces prendidas en los pasillos. Si ella llega a apagar alguno, se van a dar cuenta que acaba de llegar el sonido de los switch o algo. Así es que Vero dice que se quede la casa prendida, que en la mañana me culpen por no haber apagado nada. No pasa nada, pero nunca van a saber a qué hora llegué. Se sube sigilosa por las escaleras, llega a su habitación y cuando está cerrando justo la puerta, enfrente de su habitación está la puerta de la hermana menor, esta hermana que es como una mamá y que le llama la atención, y ve por debajo de la puerta, por la luz del pasillo, que hay movimiento, unos pasos. Y entonces dice, chingado, déjame, me acuesto en la cama y me tapo rápido porque ya va a venir mi hermanita para hacer como si fuera mi mamá y va a decir qué horas son estas de llegar y bla, bla, bla. Me hago la dormida y se acabó. Así es que Vero se acuesta, dándole justo la espalda a la puerta, se tapa, cierra los ojos, pero siente, percibe, y creo que te ha pasado, cuando cierras los ojos y hay una fuente de luz, notas el cambio de oscuridad a luz. Así es que ella nota instantáneamente que el cuarto se iluminó. La hermana acaba de entrar. Y entonces piensa, pero no se escuchó mi puerta y mi puerta hace ruido. Bueno, no importa. No importa. Sigue ella respirando, intentando parecer dormida. Y entonces se siente que se sube la hermana a la cama y que le dice aquí en el oído, ¿estás dormida, Vero?
Y entonces Vero se tiene que aguantar todas las ganas para no responderle, porque donde le diga que sí por inercia, la van a castigar y la van a castigar en serio. Así es que se aguanta, sigue respirando como si no pasara nada y otra vez, ¿estás dormida, Vero? Vero, con los ojos cerrados, sigue respirando como si ella estuviera totalmente dormida. Siente cómo de la cama se baja la hermana porque se vuelve a levantar la cama, no escucha los pasos y sigue sintiendo, percibiendo la luz, pero no se atreve a abrir los ojos porque nada que la hermana está ahí, le está viendo y donde le vea que abre los ojos va a decir ¡ah! Y va a pegar el grito y va a salir el castigo y todo. Así es que Vero sigue con los ojos cerrados. Dice, hija de su madre, en su mente, hija de su madre, no me cerró la puerta y me dejó con toda la luz. Esta hija de la fregada, mañana le voy a llamar la atención. Y en algún momento se quedó bien dormida. Cuando se levanta son cerca de las 9 de la mañana. Está caminando en el piso de abajo. Sus papás están comiendo, están desayunando. Y entonces ella se sienta a la mesa, se sirve un poco el desayuno que estaba ahí como centro y le dice, oye, ¿dónde está mi hermanita? Ah, pues es que ayer en la tarde se fue con una amiga y ya no regresó, se quedó a dormir allá. Y Vero le dice, no, o sea, no mi hermana, la de en medio, mi hermanita. Sí, por eso, tu hermanita se fue el día de ayer, cerca de las 4 o 5 de la tarde, y nos pidió permiso para quedarse a dormir con su amiga y ya no regresó. Y dice, ok, entonces ¿dónde está mi hermana, la de en medio? Ella ya sabe, se fue con sus amigas desde muy muy temprano y no ha regresado tampoco. Dice, César, yo no les podía creer. Mi hermana menor entró, me habló al oído, escuché su voz y como para que el universo me diera una cachetada en la cara para que entendiera, me pongo de pie en la mesa, voy a revisar el cuarto de mi hermana, estoy segura que está ahí. No les avisó, ese es el tema, que había regresado, probablemente vino en la noche y estaban dormidos. Ese debe ser todo el tema. Me paro de la mesa, voy caminando, se abre la puerta de la casa y viene mi hermana con una mini maletita junto con su amiga de que papá, mamá, ya llegamos, dormimos bien a gusto. Y yo me quedo fría. No había nadie en la noche. ¿Quién fue la cosa que se hizo pasar por mi hermana? Bueno, desde ahí, ya esa cosa no se hacía pasar nada más por mi hermana, sino por todos. Yo estoy en la universidad, estoy tomando un curso. Ese curso que estoy tomando es un curso que me exige demasiado. Es un curso de liderato, se toman los sábados. Empezamos cerca de las 7 de la mañana, acabamos cerca de las 7 de la tarde. Es algo pesadísimo. Cuando yo salgo de ese curso, yo ya tengo mi costumbre. Me llevo mi ropa a escondidas y aunque no pida permiso, yo me voy a llevar el carro y me lo voy a llevar a mi antro y yo voy a regresar a la hora que me dé la gana el domingo a la hora que sea. No pido permiso y ahí sí, mira, mejor pido perdón. Y entonces estoy saliendo de mi curso, ya había quedado con unas amigas, voy de camino al antro, suena mi celular, contesto el celular y mi hermana, la de en medio, me está hablando pero enojadísima. Te me regresas ya para la casa, hija de la fregada. Te dije que no te fueras, te dije que iba a utilizar el carro. ¿Qué fregados te pasa? Eres una maldita insensible. Y ella le dice, espérate, ¿de qué estás hablando? Dice, no sé dónde estás, te me desapareciste, pero yo te dije que ocupaba el carro. Hermanita, tengo desde las 7 de la mañana afuera. Estoy en X calle de la ciudad y cuando dice la calle, la chica del otro lado, su hermana, le dice, ¿Cómo que estás allá? ¿A qué velocidad estás manejando? Güey, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué velocidad? ¿Qué te importa? O sea, ¿para qué me estás hablando? ¿Para qué me estás gritando? Y le dice, Vero, tú y yo hace 1 minuto acabamos de agarrarnos a gritos porque te ibas a llevar el carro. Te dije que no, que yo lo necesitaba. Y en lo que estaba colgando una llamada, te saliste corriendo de la casa. No esperaste a que llegara contigo, que platicáramos. Por eso estoy tan enojada. Ya deja de estarme mintiendo. Y entonces dice, César, se lo tuve que decir en ese instante, hermana, salte de la casa ya. Yo no he estado en todo el día en la casa. No sé con quién hablaste, salte ya de ahí. Dice, mi hermana se asustó tanto que se sale temblando. Yo ya no me voy de antro, me voy directo a la casa y cuando llego y está sentada fuera de la casa y voy y me siento al lado de ella. Estamos en shock. Y mi hermana me empieza a contar que yo salgo y estoy vestida de cierta manera y era la ropa que traía el día anterior. Me cuenta el perfume que traigo, es el perfume que traía el día anterior. Dice, y entonces dice
que en algún momento se enojó tanto conmigo porque cuando yo llegué a decirle que ya me iba con el carro y bla, 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 me pegué. O sea, me acerqué tanto a ella que invadí su espacio personal. Así es que ella se molesta, dice que estuvo a punto de empujarme, pero que cuando pone las manos así, yo me muevo bien rápido, pero muy rápido, de tal manera que le llamó la atención porque no soy tan ágil y me muevo bien rápido para atrás porque no quiere que la toque. O sea, esa cosa no quería que la tocaran. Y entonces, donde ella le dice, espérame, Vero, ahorita vamos a hablar, se voltea y el acto seguido es que cuando regresa la mirada, ella no se explicaba por qué, pero yo ya estaba fuera de la casa. Te vuelvo a decir, yo me muevo rápido, pero no así. Es un tramo enorme. Y entonces vio como nada más llegué a la reja y prácticamente salí de un lado y me fui. Y le dije, ¿escuchaste que prendí el carro? No, es que me lo llevé desde la mañana, entiende. No había ningún carro ahí y no era yo. Cuando me ve en la ropa, estamos las dos en shock, no sabemos qué hacer, estamos afuera de la casa, pasamos casi 2 horas, no queremos entrar, no hay nadie ahí. Le marco a mi mamá y le digo, mamá, pasaron unas cosas muy extrañas, dime qué horas llegas a la casa, no queremos entrar. Mi mamá me dice, ¿saben qué? Métanse ya. No estoy, o sea, no voy a llegar pronto, muy probablemente llego hasta mañana en la mañana. Tengo un tema con unas amigas. De que no, mamá, es que en serio que pasó algo muy raro, que se metan, ya les estoy diciendo. Entran a la casa y ni siquiera logran cerrar la puerta. Cuando entran a la casa, las dos entran por la entrada principal. Del lado derecho están unas escaleras que van haciendo como unos pequeños giros y tienen unos descansos que son como unas perlas, unas bolas de madera gigante pintadas en color blanco que asemejan una perla en cada, digamos, cada descanso de la escalera. En la de mero arriba, algo, desde que abrieron la puerta, las llamó para allá porque apenas dan un paso, las dos voltean en simultáneo para allá y hay una mano que está pálida, con uñas largas y sucias, con una piel pálida pero al mismo tiempo quemada, como si fuera la mano de alguien que se ha quemado bajo el sol, pero lleva mucho tiempo dentro de un ataúd. Ahí, arribita del último descanso de la escalera. La camisa que traía, dice, me recordaba a una persona de campo, porque se veía sucia, como de alguien que ha estado escarbando la tierra. Dice, vimos eso, nada más nos volteamos a ver y nos salimos de la casa. Y ese día nos quedamos ahí casi hasta la madrugada cuando llegó papá y nos metimos. Este suceso, la mano arriba de la perla, fue algo tan invasivo, tan horrible, que hizo que ya no pudieran vivir con tranquilidad en esa casa. Algo ocurrió por ahí. Alguien se enteró. Porque de repente, de una semana para otra, llega un primo del lado materno, que este primo es un pastor de una iglesia evangélica. No tienen mucha relación con él, no es alguien cercano, pero llega y les pide de favor que si se puede quedar esa noche en la casa. ¿Por qué? No hace sentido, hay mucha familia, pero se queda. Le dan el cuarto de Vero, Vero se va a dormir con su hermana, son excelentes anfitriones todos y saben qué papel cumplir, y al día siguiente por la mañana, el papá les tiene listo un almuerzo, pero delicioso. Cosas que sabe que les gustan a él y a su pareja, a su esposa, y entonces va a ser un momento como familiar muy bonito. Cuando van a hacer esta parte del almuerzo, el pastor les dice, primos, ¿me permiten por favor hacer una oración y bendecir los alimentos de su familia? Pues sí, hazlo. Claro que sí, adelante. El problema es que la oración que empieza a hacer es muy enfática, al punto en el que parecía como este tipo de rezos cuando estás intentando expulsar un demonio. Gritos, levantando la mano, pidiendo que Dios esté ahí, reprendiendo, pidiendo que la presencia llegue y que castigue las cosas que están ahí, y nadie entiende por qué está diciendo eso. Entonces, el papá de Verónica le dice, te agradezco mucho, pero explícame, fue como muy impactante lo que estás diciendo, ¿qué pasa? Le dice, les tengo que decir algo. En esta casa vive algo más aparte de ustedes. No es bueno. Y no sé qué tan poderoso sea. Les pido que tengan mucho cuidado de aquí en adelante. Y el papá le dice, no me metas supersticiones, no me metas ideas de ese tipo, ¿de qué estás hablando? Anoche nos fuimos a acostar. Y cuando nos fuimos a acostar, dice, había un mono de peluche muy grande que tienes en la parte de enfrente de tu cama, Verónica.
Y ella responde, sí, el ratoncito. Ya saben, el de esta marca que si la menciono nos elimina el canal entero en 2 segundos o no los compra. Entonces, dice el ratoncito gigante, sí. Nos acostamos en la cama y de repente la cama se cimbró, como si algo pesadísimo hubiera caído y después se levantó y se cimbró. No la estructura completa, la pura cama, porque no golpeó la madera, el piso, no nada, pero se cimbró mucho y entonces me levanto asustado y veo, y entre mi esposa y yo está ahí ese muñeco gigantote sentado. Entonces lo veo, lo agarro, lo levanto, voy y lo pongo en su lugar. Y veo cómo esa cosa se baja, empieza a caminar a la cama, se levanta y cuando cae, la cama empieza a retumbar. Una y otra vez. Comencé a hacer oraciones, comencé a pedir la liberación, empecé a reprenderlo. De repente el mono caía acostado, lo llevaba y lo ponía en su lugar y se volvía a repetir lo mismo. No sé qué tan fuerte sea lo que vive aquí, pero no es bueno. Tengan mucho cuidado. Después de ese suceso, fue avanzando el reloj. Los ruidos de la casa, las sombras que se veían, las presencias que estaban, las personas asustadas cada vez que los iban a visitar. El hecho que la familia ya no se podía llevar bien. Las hermanas a la fecha no se llevan bien. Inclusive papá y mamá de repente tienen unas discusiones por cada cosa que no se explican. Porque fuera de ahí, están bien. Se llevan de una manera normal. La familia se desbanda en algún punto. El papá decide que ya no puede estar viviendo en ese lugar y vende la casa. Y entonces Vero en algún punto también decide que es momento de dar para adelante. Que ok, es la familia en la que nació, pero ella quiere hacer su familia. Conoce una persona, se casa y se van a vivir aparte. Para este momento, Vero ha vivido tantas cosas paranormales oscuras que lo que quiere ya es algo de brillo, algo de luz. Quiere conocer la otra cara de estas cuestiones paranormales, de estas cuestiones sobrenaturales. Quiere conocer si hay algo bueno del otro lado. Y se acerca a una iglesia cristiana y empieza a tener muchas vivencias que para ella son reconfortantes, profundas, y empieza a estudiar algo que comienza a darle sentido a muchas de sus vivencias. Demonología. Y empieza a estudiar demonología cristiana y empieza a entender el por qué actuaban de cierta manera, qué propósitos tenían, y se empieza a dar cuenta que en la casa no había una cosa, sino tal vez una legión de cosas. Es ahí cuando empieza a llevar sus estudios y empieza a llevar sus oraciones a un nivel más profundo, que se da cuenta que la pesadilla no ha terminado. Por alguna situación les interesan ellos. No nada más Vero y su esposo, toda la familia, porque ahora su esposo de repente se levanta de muy mal humor. Ya no quiere estar en estos grupos cristianos en los que él estaba también sintiéndose parte. Y es muy difícil, porque Vero está embarazada y está por aliviarse. Y ahora está empezando a experimentar parálisis del sueño. Y en las parálisis del sueño es horrible que esas frases, esas oraciones, esas cosas que ha aprendido para defenderse, se le borran de la mente. No las puede decir, se le atoran en la lengua. Intenta expresarlas aunque sea con la voz en su cabeza y todo queda en blanco. Está viviendo algo muy fuerte. Pero bueno, al final, el embarazo es algo que también la tiene ahí con muchas incomodidades. El tiempo va avanzando a su velocidad, que de repente parece que es la de un tren bala, y de repente ya es mamá, y para estar como en este tiempo de la cuarentena, le han pedido una ayuda a su abuela materna. Su abuela materna tiene una casa muy grande, les dice que claro que ella los puede recibir ahí. A partir de ahí, Vero está viviendo con la abuela materna, solo para darse cuenta que toda esta contaminación espiritual y toda esta maldición familiar tal vez se originó antes de la casa, o tal vez la casa fue tan fuerte que afectó a todos. Porque en las primeras noches que está poniendo atención en su bebé, se da cuenta que todos los días a las 3:33 de la mañana, la abuela comienza a gritar y empieza a decir: váyanse de aquí, déjenme sola, no me estén invadiendo, esta no es su casa, junto con un montón de improperios que aquí no podemos mencionar. Vero está asustada a lo que le sigue. Esas cosas de pesadilla, parece que su morada número 2 es la casa de esta abuela, y ahí es donde tiene a su bebé, y comienza a hablar con su pareja, con su esposo: por favor ayúdame, y entonces al estar platicando con él toma un papel otra vez activo y empieza a leccionar a la abuela acerca de qué oraciones hacer, qué cosas hacer, y se cumple la cuarentena. Pero la casa nunca se liberó.
la familia tampoco. Y después de que se divorcian, Vero se va a vivir a un departamentito en la parte de arriba de la nueva casa de sus papás. Y en ese departamentito, después de cierto tiempo que no había pasado nada, un día decide que ya ha pasado una temporada bastante larga. Su niña ya no es la única, tiene un niño también de ese mismo esposo y ya no están juntos ellos dos y ya tienen buen rato que no están juntos porque estos niños tienen cerca de 8 años y ha decidido que tiene el momento o ella se quiere dar la oportunidad de conocer gente nueva. Así es que sale con una persona. Su mamá le había dicho que por sus niños que son pequeños, que por favor no regresara después de las 10 de la noche. A su mamá le gusta mucho esa hora desde toda la vida. Así es que le dice que a las 10 de la noche y Vero no le hace caso. Llega cerca de las 11:30 porque es una persona muy responsable. Prácticamente ni había tomado. Pero dice, mira, yo no quiero que mi mamá se meta en mis asuntos. Así es que no voy a llegar reportándome diciendo, ya llegué a la casa. Ella llega, se va al segundo piso, se entra en su departamentito, no hace ningún ruido y dice, y ellos que se queden con la idea de que no lleguen toda la noche, no me importa. Sus hijos están bien, se sienta en un sillón en la sala y comienza a ver TikTok. 11:15 de la noche. No han pasado 15 minutos, no horas, 15 minutos, cuando recibe la llamada de su mamá y cuando le contesta, le empieza a decir, bueno, ¿qué te pasa? Eres una desconsiderada, qué mala madre, qué mujer tan irresponsable, ¿cómo todavía no llegas a la casa? Y le dice, mamá, pues aquí estoy. Por eso, pero son las 3:40 de la mañana. ¿Cómo que son las 3:40 de la mañana, mamá? Estás dormida. Y voltea a ver el celular y son las 3:40 de la mañana. Y le dice, mamá, yo llegué aquí desde las 11. No me estés mintiendo. Y dice, mira, no vamos a discutir. Me acabas de confundir mucho con lo que acaba de pasar. Practiquemos en la mañana y tú tienes cámaras de seguridad. Vamos a revisarlas. Las cámaras de seguridad, justo a las 11:20, 10 minutos antes de que llegue Vero, comienzan a percibir algo muy extraño porque pareciera como si de la nada comienza a llenarse todo de bruma y se congelan y ya no hay imagen. Vero tiene claro que llegó a las 11:20 y tiene claro que estuvo 15 minutos. No está desvelada, desgastada como haber perdido todo el tiempo en ese TikTok. Y su mamá tiene una historia muy diferente. Te escuché que llegaste, te escuché que cerraste la puerta del carro con un trancazo. Te escuché cuando llegaste al segundo piso y comenzaste a aventar prácticamente tus zapatos contra la pared. Empezaste a abrir y cerrar las puertas con golpes y a caminar por todas partes. Nada de eso ocurrió, según los recuerdos de Vero. Pero también está muy extraño porque en los recuerdos de Vero, de las 11:30 hasta las 3:30, no hay nada. Ella se supone que estaba sentada viendo un par de TikTok, no 3 horas o 4 perdidas ahí. Esta situación del tiempo de Vero, fantasmas más, fantasmas menos, si fueron 10, 15 minutos más, el punto es que hay una cantidad de horas que ella me dice, César, yo no sé qué pasó. Y de ahí todo estaba en calma. Todo estaba en calma en su vida. Hasta que comenzamos a hablar de este tema, un año después del suceso que yo te estoy diciendo que vivió. Y fue cuando le empezaron a tocar la puerta, cuando asustaron a los vecinos y todo eso. Yo sé que Vero tiene muchas más vivencias. Yo sé que probablemente hay cosas todavía más tétricas que estas. Pero ya no me lo puedo contar. Porque justo cuando me estaba contando esa escena en la que estaba en la casa de su abuela y su abuela comenzaba a gritar en las noches, de repente se detiene, abre los ojos, voltea para un lado y me dice, hay alguien aquí nos está viendo. Cuando me dice eso, no te lo puedo expresar, porque el nivel de miedo que sentí fue algo horrible, no me lo esperaba, fue totalmente inesperado. Aparte, el rostro de Vero no es una actriz, estaba sintiendo miedo de verdad y me lo transmitió al instante. Intento llevar el control de la situación, le pido que respire, que esté tranquila, que si quiere ahí paramos. Y ella me dice, no, vamos a seguir. Y le digo, descríbemelo cómo es. Y me dice, ya se fue. Pero me describe a un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero, que me estaba viendo con mucha curiosidad. El tema, que es algo que no te conté, es que todo el maldito episodio, ese lugar en el que estuvimos contando la historia, se sentía tan cargado de mala energía, pero tan cargado, que no podíamos respirar bien, ninguno de los dos.
El aire no entraba, era como si fuera el aire denso, muy muy denso. Ahorita no se siente aquí el estudio. En ese momento era algo tremendamente pesado. Conozco técnicas de respiración y en ese tiempo las tenía todavía más frescas. Si sientes presión en el pecho, es porque probablemente estás haciendo tensión en cierto grupo de músculos. Lo que tienes que hacer es cambiar las posturas, respirar de otra manera, llevar a respiración al diafragma, que no sea algo tan superficial, etc, 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 etc. Un montón de formas que se puede hacer. Las intenté todas. Era como si el aire fuera pesado, como si respirar ahí no se pudiera. Y no es porque faltara ventilación. Teníamos un aire acondicionado encendido y estaba el lugar bastante frío, pero el aire era demasiado pesado. Después de que me cuenta esto, llega un momento en el que ya quiero darle corte a la situación porque neta se siente horrible, se siente pesadísimo. Y entonces, ya, los dos nos despedimos, le doy las gracias, pero traigo muy presente que estuvo tan fuerte la grabación que yo no puedo dejar que se vaya así. Así es que, cuando se está poniendo de pie y está saliendo de la puerta del estudio, yo abro la puerta, salgo de ahí y nos quedamos platicando dentro de la segunda sala del estudio unos 15 minutos y después salgo, todavía es de día, son cerca de las 4:30, 5:30 de la tarde, en este rango de horas, pero no recuerdo exactamente, y cuando estamos en la acera afuera del estudio, yo estoy buscando cambiar de tema. Es decir, cosas chistosas, una y otra cosa que la puedan hacer reír, cambiarla de estado emocional. Llega un momento en el que está tan muerta de la risa que me dice, ya me siento muy tranquilo, ahora sí puedo caminar. Muchas gracias, muchas gracias. Me sirvió aparte, gracias porque me pude deshogar. Estas cosas no son cosas que cuente normalmente por lo que tú viste que pasa. Y bueno, estamos así. Ella se va, todo tranquilo. Cierro la puerta y en eso me acuerdo de algo. Estuvimos cerca, te digo, como 45 minutos, una hora, tal vez poco más, desde el momento en el que yo abro el estudio hasta el momento en el que me despido ya bien de ella y ella se va, regreso y me vuelvo a meter. Y es ahí donde me acuerdo que dejé el estudio abierto. Y yo tengo 3 gatitos. Esos 3 gatitos, cuando ven la espuma acústica que tenía las paredes de ese estudio, ellos veían un lugar en el cual podían estar afilando sus uñas y estar escalando, porque cuando escalaban, pues no soportaba el peso, la espuma acústica se venía junto con ellos. Para ellos era un parque de diversiones. Para mí era un destrozo completo ver pedazos de espuma acústica por aquí y por allá. Después el micrófono de repente todo lleno de pelos porque iban y retozaban en él. Entonces en una situación en la cual yo cuidaba mucho que no se quedara nunca abierto y nunca entraban los gatos ahí. Tuvo más de 1 hora y media abierto. ¿Sabes lo que yo imaginaba? Todo tirado. Todo por sin ningún lado. Trozos de espuma acústica por una y otra parte. El micrófono, bueno, ahora iba a traer prácticamente un gato ahí incrustado. Y iba a ser así una zona de desastre gatuna absoluta. Y cuando entro para ver esta puerta del estudio abierta y a ver qué desastre habían hecho, me asusté. Los 3 gatitos, algo que nunca se ha vuelto a repetir, están sentados afuera del estudio, viéndose adentro y ninguno entra. Ellos no se comportan así. Agarro a uno, lo cargo, lo meto, se pone arisco, cosa que no es normal en él, me brinca de los brazos y sale corriendo de ahí. Cerca de un mes, mes y medio, tal vez fue poco más, tal vez fue poco menos, nunca se metieron al estudio. Y si los metía se salían. Porque adentro del estudio se sentía espantoso. Espantoso, era horrible. Era una sensación pesada, era como una oscuridad penetrante, era algo horrible. Ese día llega la editora. Y la editora llega horas después de que se había ido Vero. Entra en la habitación, en este estudio de grabación. Y cuando entra, 2 minutitos después, yo no le había dicho ni que había estado Vero, ni de qué hablamos, ni qué pasó, nada. Entra y 2 minutitos después sale y me dice, César, ¿qué pasó aquí? Y yo, ¿de qué? Se siente horrible, horrible. ¿Qué pasó en este lugar? Y le digo, ¿en serio se siente feo? Dice, no, pero espantoso, espantoso. A partir de aquí comienzan todos los sucesos que detonaron haber hecho esa grabación en ese lugar. Después de que me dice esto la editora, yo no me quiero sugestionar, así es que ese día dije, al carajo, yo ya no voy a entrar a ese lugar. Apagamos luces, vámonos, la vida sigue.
no pasa nada. Al día siguiente, todavía es muy pronto para volver a entrar. Así es que seguimos con la vida normal. Voy agendando citas, de todas maneras luego nos vemos para grabar, etcétera, 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 etcétera. Día 3. Me meto al estudio. Como te digo, yo tenía un montón de episodios ya grabados, pero ese era el episodio estrella. Esto lo tienen que escuchar aparte de lo que pasó. No, hombre, no pasa nada, ya ando bien animado. Total, si algo parece en las grabaciones, ahí me daré cuenta. Y de repente comienzo a hacer la edición. Cuando no sé si llevo 1 hora y media, empiezo a sentir que detrás de mí se para una persona. Volteo, no hay nadie. Digo, me estoy sugestionando. Sigo avanzando en el episodio y siento que ahora ya no es 1, son 2. Y llega un momento que la sensación es tan desagradable que ya me paro y me voy. En el estudio no entran los gatos. El estudio se siente horrible. Yo ya no me doy cuenta porque ya he pasado mucho tiempo ahí. Y en el estudio se siente que hay alguien que se para detrás de mí. Cuando pasan más de 2 horas o de 2 horas y media, siento que hay 3 personas. Normalmente en los episodios, para que tengas una idea, que eran largos, eran episodios que grabábamos 4 o 5 horas y terminaba un corte de 2 horas, 2 horas y media en los tiempos en los que iban al baño, tomaban agua o hacíamos un pequeño corte para, oye, no sé si ya te conté esto, déjame revisar mis apuntes, cosas de ese tipo. Entonces terminaba algo de 2 horas y media, a veces 3. En esos episodios me llevaba normalmente un día y medio de edición. Más o menos unas 12 horas, 14 horas de edición, porque ir viendo todas las cositas que decían que si se queda, que no, que hay que censurar, que bla, bla, bla. Bueno, ese episodio tardé 1 semana en editarlo, porque no podía pasar de 1 hora, lo cual eran como 15, 20, 25 minutos de diálogo, y tenía que cortar y al día siguiente retomarlo, porque sentía que se paraban detrás de mí, y la sensación era tan horrible que no podía. El tiempo nos alcanzó, el episodio no sale en el momento en el que yo quiero. Tema de las ediciones que te estoy diciendo, ya teníamos episodios editados, entonces bueno, aventamos el episodio que sale, no recuerdo exactamente cuál suplió a cuál, pero el punto es que nos alcanzan el tiempo de hacer las grabaciones. Como te digo, yo mandaba un montón de invitaciones, pero un montón no. Sabía que un montón me iba a cancelar, que un montón me iba a confirmar, y después de ahí nada más una se iba a grabar. Así es que si se grababan muchas en la semana, qué bueno, es tiempo de vacas gordas y la próxima semana pueden ser vacas flacas o pueden ser hasta 2 semanas de vacas flacas, así es que todo lo que podamos hacer de trabajo. Bueno, llega Luis Martínez por primera vez al estudio en esas grabaciones. Viene Luis, lo saludo, no nos conocíamos, o bueno, nos habíamos visto alguna vez en vida real, pero cuestión de 5 minutos. Y aquí comienza a contar las historias, y si te fijas, ese primer video de Luis Martínez en el canal, se siente un ambiente extraño, como un ambiente bien pesado, algo muy, muy tenso. Y el episodio a mí me encanta, o sea, se sentía así abrumador, al punto en el que cuando salimos de ahí, nos tronaba la espalda de la sensación de tensión. Y va a pasar mucho tiempo. Cuando Luis Martínez vuelve a ir la segunda vez, me dice, oye, te quiero comentar algo. Y yo, ¿qué pasó, Luis? No sé qué había pasado en el estudio la vez pasada, pero se sentía horrible. Y ahorita ya se siente muy bien. Todo eso coincide, porque Luis me dice eso, justo como 3 o 4 días después del día en el que yo sentí que algo se fue del cuarto. El día en el que los gatos se volvieron a meter. El día en el que el estudio se dejó de sentir que había presencias detrás de mí. 3 días después, o 4, es cuando llega Luis Martínez y dice, oye, se siente el estudio muy bien. Lo cual para mí, lejos de dejarme tranquilo, me dejó incómodo. Parecía que sí hubo una presencia que se quedó varios tiempo ahí. Aparte creo que fue en esos tiempos cuando pasa la grabación de Papá Oso, en la que de repente estamos platicando y entonces él se empieza a sentir muy incómodo y empieza a acelerar todas las historias que traía ya con ganas de acabar el episodio, hasta el punto en el que le digo, oye, tranquilo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y se veía tan incómodo que yo creía que le estaba pasando algo físico, alguna situación. Y le dije, oye, grabamos después, no pasa nada. No, ya, síguele. Y cuando terminamos de grabar, yo estaba un poco molesto para decirle, oye, pues ¿qué pasa, no? O sea, tenemos un tiempo de grabación y la gente merece un respeto y aceleraste mucho. Cuando terminamos de grabar, respira hondo y me dice, vi una mano en el techo. Y me comienza a contar que hay una franja, una sombra, por la forma en la que estaban acomodadas las luces, se veía como la mitad de luz y la mitad de oscuridad. Y él ve como en esa división, desde ahí aparece una mano, una sombra de una mano,
y se empieza a alargar hasta arriba de nuestra cabeza. Yo no logro ver eso. Aparte, el tipo de cámara que teníamos no apuntaba al techo, entonces no había forma de ver si esto era algo que se podía captar o no, pero pasó. Eso nos comienza a ocurrir en el estudio. Eso me lleva a mí a preguntar, oye, ¿vale la pena seguir con este proyecto o no vale la pena? Esto no fue cualquier cosa, o sea, tardar tanto tiempo en una editada, sentirte tan cansado, sentir presencias detrás de ti, ver que alguien se apareció y te está volteando a ver con curiosidad y no creo que sea algo bueno, porque no me daba esa impresión. El hecho de que mis gatitos pudieran salir también dañados, o sea, todas estas situaciones era como, qué extraño. No nada más es mi imaginación, porque pudiera ser mi imaginación, pero la editora y un invitado que nada tiene que ver, que no conoce ese episodio, que no ha consumido nada del canal, vienen y me dicen, se siente horrible. Y después del punto que yo lo siento normal, se siente muy bien. Entonces ahí había algo, que quién sabe, pero había algo. Yo estoy cuestionándome si seguir, si no seguir, si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y bueno, sale el episodio en algún punto. Y en menos de 2 semanas, cuando yo estoy con estos cuestionamientos, viene el cuestionamiento más fuerte. Seguirle o no seguirle, esa ya no es la cuestión. La cuestión es, ¿vas a dejar ese episodio ahí o no? Porque de repente, de un día para otro, nos comienzan a bombardear algo que los antiguos ya lo conocen por un nombre muy específico. Algo que los nuevos, cuando lo escuchan, les ponen los pelos de punta y no les gusta. Pero aquí vamos a romper el tabú y les voy a explicar qué es. Ese algo, los antiguos lo conocen como las víctimas del podcast. Para todos los nuevos que han pasado la voz, es que es un podcast que si lo escuchan pasan cosas. No. En ese episodio era donde ocurrían especialmente las cosas. Tengo mis teorías y ahorita te las voy a contar al final, porque tienen que ver con el por qué lo dimos de baja. ¿Qué nos empiezan a llegar? Nos empiezan a llegar historias fuertes, incómodas, raras. Historias desde una chica que dice, yo vivo en mi casa, estoy sola en esta temporada porque, no recuerdo, papá y mamá se fueron a no sé qué onda, yo estoy sola, soy mayor de edad. Dice, y cuando escuché ese episodio, yo vi que la puerta de mis papás, que estaba cerrada y atrancada desde que se fueron, se abrió lentamente y escuché unos pasos que se dirigieron a mi habitación y tengo un miedo pero aterrador. Y yo dije, ideas, ¿no? Otra vez, una corriente de aire como el papá de Vero. Una corriente de aire, un aire muy tramposillo que hace sonido de pasitos. Es la idea que me vendo. Pero de repente ya eran 3, 4, 5, 6 correos, 7 mensajes por el WhatsApp de las pesadillas, mensajes en el video, de cosas que suenan raras. Al principio no las tomé tanto en cuenta, así directamente. ¿Por qué? Porque suenan a problemas electrónicos. Oye, narrador, bien raro. Fíjate que me vine a dormir. Y cuando me desperté en medio de la madrugada, estaba puesto el episodio de Ángeles Caídos, que así se llama el episodio maldito. Estaba puesto con todo el volumen y me dio un montón de miedo, no, hombre, lo apagué. Oye, narrador, está bien extraño, porque ya van varias veces en la madrugada que me despierto, porque está el episodio de Ángeles Caídos reproduciéndose. Y está, así lo traigo pegadito porque me duermo escuchando una playlist de Hablemos de lo que no existe, tu voz me hace dormir. Pero cada vez que me levanto es con el episodio de Ángeles Caídos. Bueno, suena un problema electrónico, suena que no lo configuraste bien, suena a un detalle del celular. Oye, el narrador, está bien raro. Dejé mi celular en el otro cuarto y me despertó en la madrugada pegado en mi oído con el de Ángeles Caídos. ¿Y con quién vives? Vivo solo. Oye, narrador, en la madrugada se prendieron al mismo tiempo mi televisor, Alexa y mi celular, que no los tengo como correlacionados, y empezaron a reproducir a máximo volumen Ángeles Caídos. Narrador, estaba en la casa de una prima cuando le empecé a contar de tu podcast y su celular, sin que lo tocáramos, se desbloqueó y puso YouTube, Ángeles Caídos, y se escuchaba la parte de Ángeles Caídos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Narrador, estaba haciendo un maratón. Me fui a bañar, tenía mi bocinita de baño y en esa bocinita estaba escuchando el de Ángeles Caídos cuando me empiezan a tocar la puerta, pero hacía golpes, y entonces pues ya ni tuve tiempo de secarme ni de cubrirme
Abro la puerta, es mi esposo, había reconocido su voz y le digo, ¿qué te pasa? Y entonces me ve y me dice, ¿por qué estabas llorando? ¿Cómo que estaba llorando? Estaba escuchando un podcast. No, estabas gritando, estabas llorando, pero llorando muy fuerte. Yo creía que te habías pegado, que te habías caído, que alguien se había metido en la casa. Y ella, no entiendo qué está pasando. A raíz de una de estas anécdotas, fue cuando dije, estos están siendo víctimas del podcast. Y ahí es donde apareció esta palabra, esta frase, esta forma de identificar. Y se transformó en un juego. Un juego porque había personas que se sentían ya parte de un grupo que decían, ahora yo soy víctima del podcast. Y nos contaban a veces cosas que, es que estoy en la casa y cuando te puse se fue la luz. Pues bueno, o sea, hay coincidencias hay. Y a veces pasan cuando estamos viendo una película de terror y le tomamos en cuenta. Pero a veces estamos haciendo otra cosa y se va y entonces ya no lo tomamos tan en cuenta. Entonces coincidencias hay. Pero cuando nos empiezan a decir cosas como, oye, el celular no tiene pila, lo estoy intentando prender desde toda la noche y nada. Lo dejé cargándose en la sala y aparece en mi cuarto encendido en ángeles caídos. ¿Por qué está pasando esto? Y ahí es donde empieza a ser muy extraño. Pero al final no dejaban de ser cosas que realmente a nadie había afectado tanto y no pasaba de un sustito de algo medio raro o algo que se pudiera explicar de muchas maneras. Hasta que nos llegó una anécdota que hizo que nos diéramos cuenta de la dimensión del problema. Y desde ahí dijimos, no más. Tuvimos que platicarlo con el equipo. Todo el equipo, en decisión unánime fue, nosotros queremos a la familia nocturna y tenemos que velar por sus cuidados. Una cosa es, esos sustitos, que aún el del grito en el baño ya está muy subidito de tono, pero no deja de ser algo que no volvió a pasar. Pero eso que estoy a punto de decirte es algo terrible y espero que la persona que lo haya vivido ya esté bien porque tuve que volver a escuchar sus audios y en sus audios al final sí me dejaba la sensación de que sí había terminado ahí o ella sabía qué hacer. Pero ahí te va el contexto. Hay una seguidora del canal, que espero que todavía lo sea, y si eres, por favor, déjame en los comentarios del video, si nos sigues escuchando, que esta chica, digamos, que sintió un llamado espiritual. Y por eso les digo en muchas ocasiones que tengan cuidado con el tema de la espiritualidad, porque tiene que ver mucho con tu guía y las experiencias que tengas. Una cosa son las palabras y las cosas que te dicen de eso, pero otra cosa es lo que vas a vivir realmente. En español te lo voy a decir. Esta chica siente un llamado espiritual. El primer llamado espiritual que tiene, y ella lo interpretó así, es que Dios le pedía que se entregara a una vida religiosa y que se volviera monjita, y entró a un convento. Y esta mujer entra al convento, pero a la vuelta de unos meses, un año, se da cuenta que no es lo de ella, pero todavía tiene un llamado, y ahora lo interpreta diferente. Quiero conocer del mundo espiritual. Compra una ouija, empieza a leer el tarot, se empieza a acercar con gente que hace cuestiones como mágicas, empieza a aprender desde limpias, conjuros, y muchas cosas que ya son más bien 100% brujería. La chica, este no soy yo, y se los quiero decir, esto tengo que ser bien enfático y bien claro, porque este es un video que es tanto para los que llegan por primera vez, como para los antiguos, como para los nuevos. En el canal, no es que estemos a favor o en contra de un tipo de creencias. Una cosa es la filosofía, una cosa es el marco de creencias. Pero en las prácticas espirituales, sí damos mucho hincapié en que no recomendamos ninguna de esas prácticas, no por estar en contra de las creencias de las personas, para nada, sino por historias como la que estoy a punto de contarte. Esta chica me cuenta que ella estaba consciente que las puertas que estaba tocando eran las puertas oscuras, puertas que la llevaban con entes malignos, puertas que le podían dar poder, fama y conocimiento, pero que ella sabía que ya estaba cruzando un punto después del cual tal vez ya no iba a haber regreso y no era para bien. Eso me lo dice ella practicante, no creyente. La creyente cristiana eso lo dejó mucho tiempo atrás. En su vida de practicante ya se fue dando cuenta que todo el camino poco a poco que avanzaba cada vez era más oscuro. Y decidió que lo iba a cruzar. Y cruzó el umbral. Y me dice, viví tantas cosas tan aterradoras que llegó el momento en el que lo dejé. Dejé de consumir todo,
quemé mi tabla ouija, quemé mis cartas, quemé todo. Y durante un tiempo viví en paz hasta que escuché ángeles caídos. Cuando yo comienzo a escuchar ángeles caídos, comencé a sentir algo que yo ya reconocía. La esencia de un caído. La esencia de algo. No por el nombre del episodio. Algo estaba ahí. Cuando comienzas a hablar y a contar cosas, no pasaba nada. Pero cuando Vero comenzó a contar lo que vivía en su casa, de repente, frente a mí veo cómo el closet se va abriendo lentamente y adentro del closet ya no era mi closet. Era un lugar absolutamente oscuro en el que no se veía prenda alguna y parecía infinito y se lograba ver la silueta de un ser más oscuro todavía que esa oscuridad y ese ser llevaba algo en la mano y lo estaba devorando. Cuando la puerta se termina de abrir, yo estoy hecha prácticamente un fideo del miedo porque se siente una presencia abrumadora. Es como estar tú en la base de una montaña, pero esa montaña se mueve y quiere aplastarte. La sensación de esa cosa era tan grande, tan abrumadora que yo no tenía nada que hacer ahí. Me empiezo a sentir pequeña y ese ser entonces voltea y se me queda viendo. Cuando cruzamos miradas, yo comienzo a decirle, este no es tu lugar, no te quiero aquí, esta es mi casa, no es tu hogar, no eres bienvenido. Él hace algo y yo azoto contra el piso. Me desmayé. Cuando abro los ojos, estoy arriba de mi cama, cosa que no pudo haber ocurrido porque yo caí directo contra el piso. Estoy toda contorsionada y logro ver la puerta todavía ligeramente abierta y ese ser está ahí espiando. Narrador, lo que yo creo es que realmente Vero sí tuvo contacto con ángeles caídos y alguno de esos seres impregnó su esencia en el video y por eso pasan tantas cosas al verlos. Porque las personas que son sensibles o que están intentando tener contacto o los que están buscando contactarlos, estos seres, se está transformando en su puerta de entrada porque todavía tienen la esencia de alguno de ellos. Y en ese momento decidimos dar de baja el video. Entonces lo diste de baja por miedoso. Cuando comienzo a contar esta historia que te estoy diciendo ahorita, con muchos más detalles en aquel momento que ahorita que te lo estoy diciendo, está la editora en cabina. Y la editora comienza a escucharme. Y cuando vamos en cierta parte de la historia, se quita los audífonos y los arroja contra la mesa. Y se me queda viendo con una cara de miedo. Tienes que entender esto. Para ese punto, llevamos más de 150 episodios grabados ella y yo en conjunto. Nos conocemos perfectamente, sus reacciones, mi forma de hablar, sus recomendaciones, etc. En 150 o más episodios jamás había hecho eso. Jamás. La reacción de ella fue de tanto miedo que a mí me saca por completo lo que estoy haciendo y le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, suenan moscas en tu micrófono. Y le digo, ruido electrónico, debe ser algo que ser que moscas, suenan moscas, no ruido electrónico, moscas. Y me dice, esta historia trae algo. Así es que hacemos unas pequeñas modificaciones en la historia, intentamos hacer que no esté tan cargado el lugar, la mandamos y ahora las personas que la escuchan, de repente algunas, nos mandan sus historias diciendo que fueron las nuevas víctimas del podcast. Así es que bueno, de ahí surge el tema víctimas del podcast y la razón por la que dimos de baja Ángeles Caídos es porque sentimos que una cosa es la historia, otra cosa es un sustillo por susceptibilidad, por coincidencia, porque ya estabas a medio paso de que ocurriera, y otra cosa es que nosotros estemos dañando sin ninguna intención, porque pareciera que eso abre las puertas a un lugar muy oscuro que no nos interesa que nuestra familia tenga contacto con eso. Por eso se dio de baja, por eso no se subirá, y esta fue la historia de Ángeles Caídos y de las víctimas del podcast. Así es que, querida familia nocturna, espero que les haya gustado este regalo del episodio 300, que es parte del legado de Hablemos de lo que no existe, que inició como por un entusiasmo, por un querer conocer historias paranormales, y nos topamos directamente con la historia de un caído
que parece que quiere hacer acto de presencia en la vida de los demás. Así es que parte del legado que nosotros queremos dejar no es esas puertas abiertas, es la conciencia de que existe este tipo de mundo y hay que tener mucho cuidado cuando estás ahí, cerquita de la puerta, porque no sabes que está al otro lado. Una vez dicho esto, familia nocturna, les deseo que tengan muy bonita tarde. Déjenme en los comentarios si ya se sabían toda la historia con lujo de detalles, si les gustó este episodio. Y de aquí al jueves, les deseo que tengan dulces pesadillas. Que por cierto, si conoces a más familia nocturna que no se sepa la historia completa, compártele este episodio 300, en el especial en el que contamos todos los secretos detrás de Ángeles Caídos. Ahora sí, que tengas dulces pesadillas. Bye bye.